Bueno, listo, ingenieros. Pueden arrancar. Buenas tardes a todos. Pueden iniciar. Grupo 1 y 2. Grupo 2 y 4, 3 y 4. Ah, Diego Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros venimos a exponer sobre la introducción a la interacción persona-orden con mis compañeros Diego Fernando Aranda, Daniel Uni Paredes, David Tola, Sebastián Erazo, Evelyn Daniela Ibarra, Dayana Noguera y mi persona Carolina Cañas. Listo. En el trabajo vamos a encontrar los objetivos, la introducción, la disciplina, la historia, el objetivo, la interfaz de usuario, la interdisciplinaridad de la IPO, usabilidad y el diseño centrado en el usuario. Correcto. Tenemos los siguientes objetivos: entender y descubrir qué es la interacción persona-orden, conocer la importancia de la disciplina, aprender sobre los conceptos básicos, conocer los objetivos de la IPO, entender qué quiere decir qué es un sistema usable, aprender a utilizar si un sistema es usable, entender la importancia de que los ordenadores sean accesibles a todos los seres humanos, saber que hay muchas disciplinas que contribuyen a la IOP y valoran sus aportaciones. Daniel, ¿estás por ahí? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Pues como introducción, pues cuando digamos una persona y los ordenadores interactúan, pues lo hacen a través de medio de una interfaz. Pues una interfaz es una superficie de contacto que refleja las propiedades físicas pues, de los que interactúan. La función es a realizar y el balance de poder y control. En el caso de la interacción persona-ordenador, pues la interfaz es el punto en que pues la persona y el ordenador se ponen en contacto, pues transmitiéndose mutuamente información, órdenes y datos como sensaciones, intuiciones y nuevas formas de ver las cosas. Por otro lado, también la interfaz eh, tiene tiene muchos, o sea, casos, ya que aquellos o sea, no se pueden, no, no es posible expresar a través de, o sea, de relación mutua, o sea, no podemos, algunas personas no, o sea, no entienden la interfaz, entonces como que no se comunican entre ellos. Pues también, también en este texto vamos a encontrar, pues en esta diapositiva, vamos a transmitir qué es una superficie usable, quiénes son los protagonistas que están a un y otro lado, y cuáles son las disciplinas que nos pueden ayudar en ese trabajo. Pues también la interfaz hace parte de un entorno cultural, físico y social, y por tanto existe una serie de factores que debemos tener en cuenta en el momento de diseñarla. Ahí seguíamos con la disciplina. La disciplina, pues,
Para el mundo hispanohablano hemos adoptado las expresiones de interacción persona-ordenador, pero como acrónimo lo vamos a nombrar como HIPO. Pues el razonamiento que hemos utilizado es el siguiente. Human pues podría ser traducido como hombre, pero tiene connotaciones sexistas. También por otro lado, ser humano pues, es demasiado largo, así que nos inclinamos por persona. Pues término que el diccionario nos define como individuo de la especie humana. En cuanto al computador, pues lo vamos a conocer que computer, pues que aunque en ocasiones ha sido traducido como máquina, pensamos pues que este término es demasiado amplio y por lo tanto pues lo hemos llamado como computadora o ordenador. Pues entre ambos parece que ordenador es un término que se ha puesto con más claridad en nuestro país, por lo que optaría más por él y por lo tanto llegaremos a la expresión de interacción persona-ordenador. Pues ¿por qué es tan importante estudiar por la interfaz gráfica del usuario, la interfaz? Como hemos dicho antes, pues es una parte muy importante pues, del éxito o del fracaso pues, de una aplicación interactiva, como por ejemplo, según estudios realizados por algunos desarrolladores, alrededor de un 48% del código de la aplicación es puro interfaz gráfica. También, a pesar de su importancia, la interacción persona-ordenador es una de las disciplinas con menos dedicación en los estudios universitarios de informática. Por otro lado, otros estudiantes universitarios han demostrado un gran interés por el tema pues, de la interfaz gráfica, pues aportando conocimientos, pues, herramientas y técnicas acerca de los diversos aspectos del diseño de interfaz persona-ordenador. Seguimos con la definición que la ASM puede pasar a la siguiente diapositiva. Ah, no, la otra. La de atrás, me equivoqué. Es posible, pues, la ASM, que es la Association for Computer Machine, no sé mucho inglés, pero no sé cómo se pronuncia. Pues posiblemente la Organización Internacional de Investigadores y Profesionales interesados en todos los aspectos de la computación más importantes del mundo. Esta asociación tiene un grupo de trabajo en puro los temas de HIPO, que es computadora, persona-ordenador. Pues esta disciplina está relacionada con el diseño y evaluación, implementación de sistemas informáticos interactivos para el uso de seres humanos y con el estudio de los fenómenos más importantes con los que están relacionados. Pues el tema principal es que esta disciplina en la interacción y más específicamente la interacción entre unos o más seres humanos, o sea, en esa misma interfaz pueden haber pueden haber varias personas en uno o más ordenadores. Pues aunque la situación clásica sería una persona usando un programa sentado en el puesto del trabajo, pero como podemos ver, pues hay un amplio conjunto de opciones posibles, como
Por ejemplo, pueden ver las carlingas de aviones, que es donde el piloto pues maneja el avión. Los monitores de ruta de coche, donde pues nos va a mostrar o sea, una interfaz donde nos muestra pues por dónde ir, a dónde llegar. Teléfonos móviles, blog de notas, libros electrónicos, sistemas de realidad y sistemas de realidad virtual, pues entre otros, ¿no? Eh, También los usuarios pueden formar parte de, de grupos o organizaciones y pues por lo tanto necesitaremos de interfaces para sistemas distribuidos o trabajo cooperativo. Mm, y ahí sí sigo con la historia de la IPO. Puede pasar ahorita hacia la siguiente página. Eh, Diego, puede pasar a la siguiente página. Ahí está en la historia. Diego. ¿Me escuchan? Diego. Se le fue el internet. Diego. Hola. ¿Estaba escuchando o no escuchaba? Sí, te escuchamos. ¿Cuál diapositiva quiere? Diego, con la historia de la IPO. Ahí está, men. Ahí está. Sí, ya miré, gracias. A finales de los años 1960 y pues a los principios de los 80, pues los psicólogos empiezan a enterarse de los aspectos de procesamiento de información, pues de la interfaz del sistema de información. Y pues empiezan a aparecer áreas de estudio como la de diseño de menús y también a medida ya de mediados de los 80, la utilidad de los sistemas monusuarios empieza a hacerse un hueco como respuesta de la explosión del PC. Hacia finales de los 80 y en los 90, la tendencia se centra en las potentes estaciones de trabajo, Workstation, que es multiusuario, y en los PC más, y pues en algunos PC más potentes. Eh, Se hace un hincapié en las comunicaciones más avanzadas en las aplicaciones multimedia. Eh, También pues podemos ver en los ordenadores multitarea y también la realidad virtual. Pues la comunidad IPO siempre ha mostrado de acuerdo en que, aunque es importante entender pues, la interacción de los usuarios con máquinas mediante una interfaz, también es necesario que consideren otros tópicos para aprovechar al máximo las nuevas tecnologías. Eh, Puede pasar a la siguiente página, que es eso, gráfica por ordenador, que nacen con el uso del lápiz y, y de los monitores de rayos catódicos. Pues esto lleva a que se marcaron el inicio de los gráficos por ordenadores como disciplina. Datan
del año de 1963. También tenemos los sistemas operativos, que es sistema de gestión de la interfaz de usuario y kit de herramientas de la interfaz de usuario. El trabajo en los sistemas operativos pues desarrolló técnicas para la interfaces de los dispositivos ES, que es técnica para el tuning, es de el tiempo de respuesta del sistema frente al tiempo de interacción humana, y sigue la ergonomía. Esta disciplina es similar a la anterior, pero más centrada en el estudio de trabajo. Pues se da énfasis a factores relacionados con el estrés, con, como puede ser rutina en el trabajo, postura, en sentarse o diseño de visión en las pantallas, y pues entre otros. Listo. Bueno, pues aquí tenemos los orígenes de la hipo, la interacción Traten de hacer resúmenes, por favor. persona-ordenador. Y pues esta nos dice que a lo largo de los años ha sido bastante fructífera. Porque, por ejemplo, la interfaz gráfica utilizada en Microsoft Windows 2000 está basada en las interfaces de Macintosh, que a su vez están basadas en las de Xerox PARC, que son interfaces de las cuales hablaré más adelante. Bueno, estas interfaces eran, por así decirlo, más antiguas, pero pues han ido evolucionando y han ido acomodando todas las cosas buenas para poder llegar a Microsoft Windows 2000, que fue, pues, digamos que la última, por así decirlo, o bueno, en ese entonces. Y teniendo en cuenta esto, pues podemos saber que casi toda la creación actual de software se ha hecho con ayuda, pues se ha hecho en base al User Interface Toolkit y Interface Builders, que uno de estos puede ser el Microsoft Visual Studio, que es en el cual, pues, por ejemplo, nosotros estamos programando en el PO. Cabe decir que también estos conceptos fueron primeramente utilizados en el ámbito universitario ya para posteriormente meterlos en un ámbito como más serio, por así decirlo, o bueno, más de enseñanza. Por otro lado, pues esto también es bastante importante porque ayuda al crecimiento de lo que conocemos como World Wide Web, que vendría siendo pues el Internet, y los avances en el mundo de la interacción persona-ordenador pues han sido bastante grandes. A continuación, pues mencionaré algunos de los cambios más significativos, los cuales son la manipulación directa de objetos gráficos, el mouse, las ventanas, programas de dibujo y pintura, edición de procesamiento de texto, hojas de cálculo, hipertexto y reconocimiento de gestos. Pues hablando de la manipulación directa de gráficos, tenemos que en 1963 Ivan Sutherland, él diseñó el sistema Sketchpad, que soportaba la manipulación de objetos gráficos mediante un lápiz óptico. Y pues esto permitía coger objetos, moverlos, cambiarlos de tamaño, y eso utilizaba algunas restricciones. Este Sketchpad fue básicamente el primer programa que permitía escribir directamente sobre una pantalla, y se hacía pues mediante el uso de un lápiz especial que con luz, y ese podía dibujar una serie de gráficos, podían ser rayas y círculos. Digamos que gracias a él es que tenemos hoy en día la tecnología táctil, por así decirlo. Desde 1966 a 1967, William Newman creó un sistema que se llama Newman's Reaction Handler, que fue creado en Londres y permitía la manipulación directa de gráficos. Él básicamente se basó en lo que hizo la anterior persona, pero la mejoró. En 1968 existió el Ambit-G, que es un sistema que incluyó representaciones de iconos, reconocimiento de gestos, menús dinámicos
y con la ayuda de dispositivos apuntadores y la selección de iconos. Básicamente todo lo mismo que hizo Sutherland, pero mejorado, esta vez para hacer más cosas. Y pues esto es algo parecido a lo que tenemos con el juego de, no sé si hayan jugado el juego del pato y de la pistola y el pato, donde le dispara la pantalla. Digamos que utilizaban casi la misma interfaz. Y según leí, esto era un lenguaje de programación gráfica interactivo, que hacía más satisfactoria pues la interacción de persona a ordenador o persona a objeto, puede ser, por ejemplo, pues en el del videojuego. En 1975 tenemos que David Canfield Smith inventó los iconos, pero bueno, él mejor dicho le dio por primera vez el término icono, lo acuñó. Y la meta de él era hacer computadoras que fueran más fáciles de usar que fueran mucho más fáciles de usar para las personas, que no se complicaran tanto y que pues la interfaz fuera un poco más interactiva. Entonces él en lo que se centraba era, por ejemplo, la forma en la que se le seleccionaba el texto, cómo se manipulaban los objetos, etc. En 1977, Alan Kay, él diseñó un prototipo llamado Dynabook, y ese pretendía ser como el primer computador para niños de todas las edades, un computador educativo, por así decirlo. Pero lamentablemente esto solamente se quedó en un prototipo y pues nunca pudo ver la luz. Ese habría sido como el primer portátil de la historia si lo hubiesen hecho. En 1981, Xerox Star sale al mercado el primer sistema comercial que hace extenso el uso de esta manipulación directa, y así sigue evolucionando, y ya no por medio de luz ni por el lápiz, sino pues por medio de teclado, por el ratón, que es lo que hablará más adelante, y así. En 1982 con el Apple Lisa, en 1984 con el Macintosh, y así. Pues eso sería todo. Devuélvete un poquito, por favor. Yo les vengo a hablar sobre el ratón, Traten de resumir, por favor. Traten de resumir, por favor. el cual fue un segundo dispositivo de entrada más utilizado y fue inventado por Douglas Everett. Este ratón en 1965 pues fue el primer ratón del proyecto NLS. En 1968 se utilizó, ya fueron demostrados los ratones más actuales. En 1970 se popularizó el ratón como un dispositivo de entrada más práctico, y en 1981 se comercializa por primera vez el ratón Apple Macintosh, que fue en 1984 como tal. Siguiente. Las ventanas. En 1968 fueron demostradas como tal dentro del proyecto NLS. En 1969 se propuso la idea de las ventanas. En 1981 fue las ventanas con más gestor en la relevancia, pues se reveló más en esta época. En 1984 se juntaron todos los procesadores, que ayudó a que esta ventana se popularizara más. En 1984 se utilizó en los sistemas, y en 1985 pues sale la primera versión, que fue llamada MC Windows 1.0. En 1992 salió en Windows for Workgroups, y en 1995 salió en Windows 3.51. 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
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, David. Quiero que sea muy conciso, David, muy Sí, resumido. sí, Listo, sencillo. por favor, todo. En la parte de la IPO, de la interacción persona-ordenador, pues como ya se había hablado antes, esta es una de las partes más importantes pues, para el usuario. Y es que los sistemas tienen que ser sistemas informáticos interactivos, por la razón de que una persona tenga el conocimiento de cómo se utiliza y dónde está cada una de las características y herramientas que tiene el programa o el software que para las actividades a las cuales fueron creadas. Un ejemplo de esto, de los problemas que hay, es por ejemplo con los cajeros automáticos, que la mayoría son pues antiguos desde hace décadas, que utilizan lenguajes viejos, por ejemplo. Ya tienen interfaces obsoletas. Siguiente diapositiva. En las interfaces de usuario, hay dos métodos que se utilizan para, por ejemplo, personas mayores o discapacitados para un mejor uso de los distintos programas. Es importante porque a veces estas tecnologías se vuelven una necesidad para otros ámbitos como el trabajo o el estudio. Es básicamente indispensable tener ahora, por ejemplo, un computador o un celular para poder realizar distintas actividades. Hace un tiempo, por ejemplo, Microsoft, que tiene la compañía de Xbox, desarrolló un dispositivo para personas discapacitadas para que pudieran jugar en Xbox, por ejemplo. Siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, vemos dos interfaces de usuario. El de la izquierda es un celular y el de la derecha es una cámara digital. Son interfaces ya bastante pues, antiguas, son de hace unos años. Siguiente diapositiva. Y pues, concluyendo pues esta parte, son solo nomás esta parte, es que pues desde hace varios años se ha tenido que el ordenador pues es solo un dispositivo con el que interaccionamos a través de una pantalla con un teclado y un ratón. La parte del diseño del software es muy importante para nuestra productividad. Como decía, se vuelve como una necesidad y estas interfaces ya se encuentran en teléfonos, en móviles, en cajeros automáticos, en cámaras fotográficas y en distintos dispositivos que se encuentran en el mercado ahora actualmente. Buenas tardes, tenemos la interdisciplinariedad de la IPO. Entonces la IPO también tiene otras disciplinas. Se abarca de la IPO, tenemos la programación, la inteligencia artificial, ingeniería del software, la ergonomía, la psicología, diseño y sociología. Entonces, tenemos que en la figura anterior se presenta en un esquema en que aparecen las principales disciplinas que pueden contribuir a los diferentes aspectos en el diseño de interfaces. Entonces, en esta también, en la interdisciplinariedad de la IPO, tenemos la psicología, y pues básicamente la psicología como concepto, tenemos que es la ciencia que estudia el comportamiento y los estados del ser humano. Tenemos también dos psicologías aparte, tenemos la psicología cognitiva y la psicología social. La psicología cognitiva tenemos que trata de comprender el comportamiento humano y la psicología social trata de estudiar el origen y las causas del comportamiento humano. Tenemos por la parte del diseño, que es básicamente la actividad que encamina a conseguir la producción en series de objetos y bellos útiles. Tenemos la etnografía, que es básicamente la sociología, que es la ciencia que estudia las costumbres y las tradiciones de los pueblos. Tenemos por la parte de la programación, que básicamente es un ordenador que por sí solo no es capaz, o sea, a la hora de hacer la programación, el ordenador no solo va a ser capaz de hacer eso. Básicamente lo que el computador va a hacer a programar es por parte del usuario, por lo que nosotros codifiquemos.
por esta parte de la programación, debe haber un programa que sea funcional, no debe tener dificultades, debe estar bien documentado y debe ser eficiente. Algunos tipos de programación tenemos como el Java, C, C, C++, Pascal, Fortran, BASIC, etc. Como algunas herramientas de diseño y programación que permiten en el desarrollo de interfaces. Tenemos que la programación orientada a objetos, que básicamente está basada en los conceptos de clases y objetos. Tenemos la interactiva, que se basa en la entrada y procesamiento y salidas de datos. Tenemos la funcional, que básicamente es la principal característica de un tipo de programación que reside en los datos. Tenemos la declarativa, que es la programación basada en la noción de la relación, debido a que la relación es el concepto más general de una aplicación. Y tenemos la concurrente. Este tipo de programación está aún en proceso de investigación, así que pues, la programación concurrente es una disciplina relativa. Tenemos la inteligencia artificial, que ha sido utilizada en el diseño de tutores y sistemas expertos. Y por último tenemos la ingeniería del software, que es importante aclarar que la ingeniería del software está basada en el desarrollo de un sistema interactivo. Esta disciplina estudia técnicas de diseño y desarrollo del software. Bueno, seguimos con la usabilidad, que es un sistema interactivo que cumple objetivos pues, que tienen que ser usables y que además, pues debido a la generalización del uso de los ordenadores, pues tiene que ser accesible a la mayor parte de la población humana. Nos hacen una pregunta del por qué es importante la usabilidad, que pues en el establecimiento de unos principios de diseño pues en ingeniería tienen como consecuencia probada que una reducción de los costos de producción, que una reducción de los costes de mantenimiento y apoyo, una reducción de los costes de uso y una mejora en la calidad del producto. ¿Sí? También tenemos, se hacen comentarios habituales que se hacen pues respecto de la no necesidad de la usabilidad, que a pesar de lo expuesto, siguen apareciendo críticas respecto pues a la usabilidad. Una de esas críticas pues es que los usuarios no necesitan mejores interfaces, sino un entretenimiento mejor, que la usabilidad es subjetiva y que pues no se puede medir, que el diseño de la interfaz de usuario está implícito en el diseño del software, que también que si el diseñador está familiarizado con guías de estilo y principios de diseño, serán buenas interfaces, que el diseño de la interfaz de usuario no es necesario hasta el diseño detallado, y pues que la usabilidad aumenta los costes de desarrollo y el tamaño del ciclo del desarrollo. Tenemos principios generales de la usabilidad, que pues en esta sección se presentan los principios generales que se pueden aplicar a un sistema interactivo, que es la facilidad del aprendizaje, que sea mínimo del tiempo necesario, pues que se requiere desde el no conocimiento de una aplicación a su uso productivo. Tenemos la consistencia, que este es un concepto clave en una usabilidad de un sistema pues, informático. Tenemos la flexibilidad, que se refiere a la multiplicidad de maneras en que el usuario y el sistema intercambian información, el cual tiene parámetros que pueden medir la flexibilidad.
Estos parámetros son el control de usuario, la migración de tareas, la capacidad de sustitución y la adaptabilidad. Tenemos robustes, que pues nos habla de una interacción que cubre las características para poder cumplir sus objetivos y su asesoramiento. Después tenemos la recuperabilidad, que es un grado de facilidad que una aplicación permite al usuario para corregir una acción una vez que esté pues, reconocido el error. Tenemos también el tiempo de respuesta, que se define pues, generalmente como el tiempo que necesita el sistema, y pues que es importante que los tiempos de respuesta pues, sean soportables para el usuario. También tenemos la adecuación de las tareas, que es un grado en que los servicios de sistema soportan todas las tareas que el usuario quiere hacer y pues de manera en que éstas las comprenden. Y por último, pues tenemos que disminución de la carga cognitiva, que significa que pues, los usuarios tienen que confiar más en los reconocimientos que en los recuerdos. El diseño centrado en el usuario. Este nos trata de cómo el diseño que hace el usuario para hacer códigos que sea efectivo y que no sea tan complejo, que la gente lo entienda para que sepan qué es lo que se está haciendo y lo sepan interpretar. Nos sirve para que el usuario que está utilizando el código nos ayude a ir diseñando diferentes diseños para la estructura del proyecto y así ser más eficientes. Gracias. ¿Ese sería el grupo 1? ¿Grupo 1 y 2? Sí, señor. Listo. Un momentico. Ah, puede seguir mientras yo califico acá. Buenas tardes. Un momentico, María. Bueno, Ok. Los dos primeros grupos dan 6 integrantes nomás. Carolina. 7. ¿Quién me faltará? Está Diego Fernando, Carolina, Daniel, Uni, Juan Sebastián, David, Dayana, ¿y quién más? Y Evelyn falta ahí, profe. Ah, Evelyn. Listo. Listo, ahorita muy bien por el grupo 1, listo, perfecto. El grupo 2, por favor, así como trataron de esforzarse el primer grupo que es con resúmenes. Sí, el asunto es no comenzar ahí a leer
así como está especificado en el libro, sino tratar de hacer un resumen, ¿listo? Entonces así es, no es porque sea más rápido, sino que pues para leerlo no aguanta. Más bien si se hace un resumen como que queda más apropiado para presentarlo y que ustedes elaborando el resumen pues les queda más claro. Listo, sigue María Paula. Buenas tardes. Buenas Mi tardes. grupo formado por Brandon Rosero, Esteban Urbano, Sebastián Meneses, Roland Renfijo, Juan Pablo Nacón y mi persona. Nos corresponde la parte 2. Siguiente. Donde en la cual en el diseño centrado en el usuario está como destacado, donde tienen varios autores. También es muy fácil de encontrar sus implementaciones de sistemas de información, donde están integrados dentro de un equipo del diseño, ya que esos son conocidos como los ERP, donde se van adaptando a la empresa. También va necesitando la interacción con sus usuarios finales. También tiene estudios actuales donde van informando que tienen una poca predisposición, que nos ayudan a implementar una poca adaptabilidad del ser humano a los cambios drásticos. También tiene un final de la aplicación donde está consciente o inconsciente. Tiene miedo al nuevo sistema, donde sus nuevas reestructuraciones del departamento pueden llegar a realizar a que el sistema se reduzca el trabajo. Por eso también hay que tener en cuenta que nos podemos encontrar el modelo de procesos de la ingeniería, la usabilidad y accesibilidad. Siguiente. En la modelo de proceso de la ingeniería de usabilidad y la accesibilidad, pues esta es una metodología donde nos proporciona la manera para poder organizar o conseguir usabilidad en el diseño de interfaz de usuario, donde está el desarrollo de un producto interactivo. Sus conceptos de clasificación es la inspección, la indagación y el text. También es importante tener en cuenta donde tiene un diseño óptimo que no puede conseguirse cuando se está basando solamente en los principios generalistas. El modelo de proceso en la ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad es aplicable para todo tipo de proyectos en el ámbito de la ofimática, donde están específicos y especializados. En las especialidades que son más concretas, entre ellos son las medicinas, las industrias, los sitios web, y entre otros. También los principales problemas de la ingeniería van residiendo a una dificultad de medir o evaluar una dicha usabilidad. Tiene 3 conceptos en función donde van evaluando. Estos conceptos de clasificación son inspección, indagación y text, los que acabo de nombrar ese rato. Siguiente. También está el modelo de proceso de la ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad, que se llama la vista de preliminar, donde en la cual están las actividades estructuradas de los análisis de los aspectos de una usabilidad. El conjunto de actividades explícito de objetivos de la usabilidad, la actividad de soporte de la aproximación estructurada del diseño de interfaz de usuario, los objetivos de usabilidad mediante las iteraciones, donde hay dichos objetivos en el diseño. Siguiente. En esa imagen, pues, en la cual tenemos un esquema donde nos va mostrando diferentes fases, donde se va dividiendo el modelo de proceso de la ingeniería de usabilidad y accesibilidad, donde se deben realizar o examinar cada una de ellas.
En el esquema, pues a primera vista se puede mirar que o sea, este no aporta nada nuevo. Lo primero es que aporta a una organización conceptual de manera de que cada cosa se pone en su sitio, o sea, cada cosa se pone en su lugar. La segunda tiene distinguido claramente tres pilares donde se consideran básicos a la hora de que se van especificando la ingeniería. También tiene, esos pilares son, que son la columna en azul a la izquierda, que son los análisis, diseño, implementación e instalación. El prototipado es la columna en verde que está en el centro. Esa metodología va englobando las técnicas donde se va permitiendo su fase posterior de evaluación. La evaluación de la columna en amarillo que está en la derecha se va englobando y se va caracterizando en los métodos de evaluación que existen. También ponen un primer plano donde los usuarios están en el centro del ciclo de vida, que van dejando muy evidente. Tiene unas flechas que van especificando su idea de la iteratividad, donde se deben realizar las diferentes operaciones donde intervienen los usuarios. Buenas tardes, Buenas tardes, Brandon. Brandon. Les voy a presentar sobre el análisis de requisitos. En el análisis de requisitos es la fase de requisitos que se establecen los servicios del sistema que debe proporcionar y las restricciones bajo las cuales se deben operar. Hay dos tipos que son los funcionales, los cuales describen la funcionalidad o el servicio del sistema. Los no funcionales, que suelen ser las restricciones al sistema o para su desarrollo. Les voy a explicar la actividad del análisis de requisitos. Un análisis de requisitos consta con un análisis etnográfico, que quiere decir que estudia las etnias. En conclusión, pues estudiaría los comportamientos del ser humano y las distintas formas de vida. También tenemos el perfil de usuario, que se encarga de obtener características revelantes de una población donde el producto se vaya a implementar. También tenemos el análisis conceptual de tareas, donde se analiza las tareas del usuario, cómo las hace, qué métodos implementa para realizarlas. En teoría sería como especificar los objetivos del usuario que lleva a cabo. Tenemos los actores, roles y organización. Actores son los miembros que participan o personas. Los roles son las tareas que deben cumplir, o sea, los papeles que deben cumplir los actores para realizar dichas tareas. En la organización se asigna roles a los actores se asignan roles que llevan con ellos una tarea y que deben cumplir para llevar a cabo un objetivo. La lista de tareas son la lista que se encuentra pues, en los roles para los actores y que se plantean para llevar a cabo el producto. Los objetos que participan pues ya pueden ser físicos o conceptuales, por ejemplo, las firmas, los gestos, mensajes, entre otros. La plataforma debe ser una plataforma tecnológica. Debe tenerse en cuenta también las posibilidades y las restricciones que tenga. Las posibilidades para que sobresalga con la competencia, y las restricciones pues sería la que, por ejemplo, al momento de diseñar un producto tenga ciertas restricciones que no se pueda realizar algo, tenerlo en cuenta a la hora de diseñar la interfaz del usuario. El perfil del entorno debe ser de manera ordenada, porque si no es así, puede que varíe las características del producto dependiendo.
Objetivos de la usabilidad. Los objetivos de la usabilidad son los que garantizan que el producto tenga un grado alto de usabilidad. Por ejemplo, está la facilidad de aprendizaje, la flexibilidad, tenemos el tiempo de respuesta, la consistencia, entre otras. Los objetivos de la aplicación, esos son los que se deben tener en cuenta, son los objetivos que ya se plantearon, que son funcionales y no funcionales, como por ejemplo en qué lenguaje se va a aplicar el producto, para qué sistema operativo va dirigido, y entre otros. Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. El diseño. Uno de los aspectos más importantes en los sistemas interactivos reside en el diálogo con el usuario. Básicamente la finalidad, digamos lo esencial del diseño de sistemas interactivos es el proporcionar el soporte necesario a las personas en su trabajo diario. Digamos que este proceso desarrolla de cualquier aplicación, es el desarrollo de cualquier aplicación y su importancia, por tanto, tiene que tenerse en cuenta desde el principio. Vale. En el diseño se desprenden varios requisitos. Uno es el análisis de tareas, que en esta fase no interviene diseño alguno, ya que solo se trata de poner en orden de una forma bien estructurada la parte funcional de la información. Tenemos el modelo conceptual. Partiendo también de la información recogida durante la fase anterior, se generan a nivel muy primario las primeras alternativas del diseño. En esta fase, el diseño detallado de las interfaces no se realiza hasta el segundo nivel de la fase del ciclo de vida. Tenemos definir estilo, que básicamente el propósito de esta tarea, como su nombre lo indica, el definir un estilo es la garantía de coherencia visual y funcional de toda la aplicación. De este se desprenden varios ciclos, digamos así, estándares generales, metáforas, colores y estándares particulares. También tenemos el diseño detallado, que en esta fase el resultado de la evolución lógica de las fases anteriores, una vez prototipadas y evaluadas como mínimo una vez, aunque digámoslo, un número de interacciones necesarias para definir esta fase dependerá enormemente de la mayor o menor longitud del proyecto. Listo. Bien, Brenda. Esteban. ¿A quién le toca prototipado? Sebastián. Sí, profe, aquí estoy, pero me toca evaluación, que es el siguiente.
¿Quién está en prototipado? Ah, ya. ¿Quién le toca prototipado? María Paula, ¿quién le toca prototipado? María Paula. María Paula, ¿quién le toca prototipado? María Paula. Señor, ¿A quién le toca prototipado? ¿Aló? María Paula, ¿quién le toca prototipado? profe, un momento, ya le digo. ¿Quién sigue después de prototipado? ¿A quién le corresponde después de prototipado? Profe, a mí no me toca, pero quiere le puedo seguir. No, por eso, pero ¿a quién le corresponde después de prototipado? A mí, profe. A Sebastián Sigue, Meneses. sigue Sebastián, por favor. Vale. Bueno, prototipado. Cuando nos referimos a los prototipos, lo hacemos pensando en que son documentos o diseños de sistemas que simulan o tienen implementadas partes del sistema final que deberíamos implementar. El concepto engloba todas las herramientas que permiten realizar a los diseñadores de sistemas desarrolladores de estas simulaciones. Como puede observarse, siguiente. Aquí, listo. Como puede verse en el esquema del modelo del proceso, no marca ninguna pauta, ¿no? Entonces, para indicar a los diseñadores en qué situación debían recurrir al uso de una determinada o determinadas técnicas para simular el funcionamiento, como tampoco limita a estos poder realizar un primer prototipo de una fase muy inicial del proyecto, incluso antes de realizar cualquier análisis de tareas, si es que conviene hacerlo, ¿no? Entonces es así porque el modelo, por supuesto, intenta caracterizar que se cumplan los pasos necesarios para disponer de un producto altamente usable a la hora del diseñador, de un alto grado de libertad para que libremente decida cuándo y cómo debería aplicar las siguientes diferentes técnicas. Aquí como podemos ver en las maquetas, habitualmente cuando hablamos de maquetas nos referimos a modelos en tamaño reducido de algún objeto o monumento de edificio, etc. En el escenarios. Un escenario es una forma de reflejar historias sobre personas y sus actividades. Los escenarios destacan objetos sugeridos por la apariencia y comportamiento del sistema. Prototipos de papel. Este tipo de prototipo se basa en la utilización de materiales tan básicos y tan a vasto de todo el mundo como es el lápiz y las tijeras. En definitiva, instrumentos que se pueden utilizar para describir un diseño en un papel. Storyboard, ese consiste en una serie de cheques o viñetas que muestran la evolución de la situación del usuario mientras está interactuando con el sistema.
herramientas de diagramación, como la narrativa, que es una historia completa de la interacción hecha con la existencia o con un diseño nuevo. El flowchart, una representación gráfica de las series de acción y decisión extraídas de la narrativa. Y videos. Videos es como rodar o grabar un video que permite desarrollar un escenario, el cual gracias a las técnicas de la pre o postproducción pueden parecer reales funcionalidades y sistemas que solo son ideas. Los prototipos del software. Los prototipos del software son primeras versiones de ciertas funcionalidades del sistema, las cuales ya son realizadas con el lenguaje de programación escogido para desarrollar la aplicación. Normalmente se llega a este prototipo después de varias interacciones de prototipaje, evaluación, que se tiene la intención de empezar a ver realmente cómo responde el sistema. Listo. Buenas tardes, les voy a exponer lo que es la evaluación. Bueno, este es el objetivo de los prototipos. Asimismo, este no tendría sentido si no fuese porque estos van a ser evaluados para poder comprobar si de antemano el funcionamiento del sistema es muy útil para participar. Y del mismo modo, se utiliza para el desarrollo de la evaluación del producto y para las primeras fases del desarrollo. Siguiente. Bueno, la evaluación está formada por algunas de las actividades de los requisitos, comenzando por la inspección, que está constituida por heurística, recorrido de usabilidad plural, recorrido cognitivo y estándares. La inspección es el término de inspección aplicado a la usabilidad, aglutina que un conjunto de métodos que se utiliza para evaluar la usabilidad que hay en algunos de estos. Y pues como les dije antes, está dividido en varios aspectos, entre ellos heurística, que es el método desarrollado por Nielsen y Molich, y consiste en analizar la conformidad de la interfaz con unos principios reconocidos de la usabilidad. Está por otro lado el recorrido de la usabilidad plural, que es el método desarrollado por Vías y que se utiliza que son las principales características. Y este utiliza un método de evaluación a partir básicamente de prototipos de papel y con una especie de debate final entre los participantes. Está el recorrido cognitivo, que es un método de inspección de la usabilidad que se usa para evaluar y facilitar el aprendizaje del sistema. Y estándares, que se utiliza para evaluar el mismo método y se precisa de un evaluador o de un experto que lleve a cabo la verificación, el cumplimiento o incumplimientos de estándares. Por otro lado tenemos la indagación, que se trata de llegar al conocimiento de una cosa discurriendo por conjeturas y señales. Esta se divide en observación de campo, que describe una base de trabajo que se realiza al momento de visitar un lugar o lugares. El principal objetivo de es que consiste en observarlos para entender cómo realizar sus tareas y qué clase de modelo mental tienen sobre ellas. Está otro que es el focus group, que es una técnica de recolección de datos donde se reúne de 6 a 9 usuarios para discutir aspectos relacionados al sistema. Está otro que es la entrevista, que sirve para conocer la experiencia de un sistema interactivo y de que puede resultar de manera, una manera directa y estructurada al recoger información. Está
otra que es el logging, que es la técnica que se utiliza para grabar o recoger todas las actividades realizadas por el usuario con el sistema para su posterior análisis. Está otro que es cuestionarios, que el cuestionario es menos flexible que la entrevista, pero se puede llevar a un grupo más numeroso y puede analizarse con más rigor. Y por último queda TEX, que son los métodos de usabilidad y que los usuarios los utilizan para las tareas utilizando un sistema o el prototipo. Y utilizan los resultados para ver cómo la interfaz de usuario soporta a los usuarios con sus tareas. Eso está idea en medida de las prestaciones, que ese método tiene como objetivo el mejorar la usabilidad. Está el otro que es el Thinking Aloud, y dice que en este método de evaluación es conocido porque se les pide a los usuarios que expresen en voz, en voz sus pensamientos y también sus sentimientos mientras que interaccionan con el sistema. Está la interacción constructiva. Este sistema puede ser visto como una variante del anterior, el Thinking Aloud, ya que se trata de hacer lo mismo, pero en vez de con usuarios, aquí se hace con grupos de usuarios hablando entre ellos mismos. Está el test retrospectivo. Esta técnica también se utiliza también con los métodos anteriores, que es grabarlo en video y analizar dicha grabación posteriormente y pasar cada uno de los detalles sin que se pase uno por alto. Y por último, el método conductor, que el usuario suele ir y evaluar los análisis ya rescatados anteriormente, y el evaluador conduce al usuario en la dirección correcta durante el uso del sistema. Y eso sería todo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, aquí implementación. Parce, qué pena. Dale, Ese dale, era dale. el mío. No, dale. Bueno, aquí se habla de la implementación. Es en donde básicamente se comienza la etapa de programación, en donde ya previamente se ha elegido los, las herramientas de desarrollo, o sea, como los lenguajes, las tecnologías, para que el resultado, o sea, para que el programa que se vaya a desarrollar sea el indicado o el esperado, o tenga buena calidad, y también asegurar el éxito. El lanzamiento es donde se tiene más expectativas acerca del proyecto, en donde lo más importante es la crítica que le dé el usuario o el cliente final, en donde hay dos criterios, como para decirlo así, se evalúa si tuvo éxito o no. Disculpe. Y una de ellas sería que al ejecutarlo dé los resultados esperados, o la otra sería que el cliente no se sienta cómodo, no, que se sienta cómodo con el programa. Vale, eso sería todo. Muchas gracias.
Juan Pablo Anacona. Juan Pablo Anacona. Sí. Diego Fernando Aranda Arcos. Sí, profe. Carolina. Sí, Carolina. profe. Juan Sebastián. Aquí sí. Juan Sebastián. Evelyn. 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 Sí, profe. Listo. María Paula. Señor, Sebastián Meneses. Presente. Ronald Farid. Presente, profe. Diana. Presente. Brandon Rosero. Presente, profe. Daniel Felipe. Presente, profe. Esteban Fabián. Esteban Fabián. Esteban Fabián. Esteban Fabián. Esteban Fabián. Profe, Esteban. yo la clase. Esteban Fabián. Hasta que salía, ¿Cómo? pero por el internet, no sé. Ay, él no presentó sustentación. Sí, profe, él se presentó. Esteban Fabián. Sí, sí, presentó. Juan Sebastián, David, Carolina. Ah, sí, Esteban Fabián. Pero no está por ahí, Esteban Fabián. Llámenlo, por favor. Esteban Fabián. Péganle una llamadita, por favor. De pronto se retiró a tomar algo. Profe, él sí estaba, él expuso con Brandon. ¿Cómo? Él sí estaba, él expuso con Brandon. Si no estoy Sí, mal. sí, sí. Llámenlo a ver si de pronto se presenta a la clase, por favor. Profe, qué pena me estaba llamando. Sí. Es que se me había quedado trabado el computador. Ah, listo. Péganle una llamadita a Esteban Fabián, por favor. Dale. Esteban Fabián. De pronto se retiró a tomar algo. Tal vez se le fue el internet, profe. Y pues, Que no está conectado. Se va. no está en el micro. Profe. No, Creo una que sí. llamadita al teléfono para ver si pueden vincularse otra vez a la clase. Esteban Fabián debe ser este. Lo estoy llamando. ¿Aló? ¿Qué Esteban? A ver si se vincula a la clase, por favor. Hola, profesora, ¿cómo está internet? ¿Cómo? Internet. ¿Se le fue el internet? Sí. Ah, bueno, listo. Estoy corto de energía, así todo raro, entonces ahorita de arreglar esto y todo por ahí. Ah, bueno, listo, Esteban. ¿Ángel David? ¿Ángel David? Sí, profe, presente. Ah, bueno, listo, perfecto. Bueno, una pequeña recomendación para todos, ¿listo? Y sacamos la definitiva. Bueno, yo les agradezco a los 4 grupos porque pusieron todo el interés en hacer la presentación. Eso está muy bien. ¿Listo? Muy bien. Ustedes están en 4º semestre y prácticamente ya no les falta sino 6 semestres. ¿Listo? Pero resulta que de aquí para allá va a haber mucha exposición, va a haber temas, va a tener que vos salir, participar más, exponer más. Entonces los van como apretando un poquito más frente a la facilidad de exponer en público, ¿listo? Entonces,
Pero todas estas cositas le sirven para ir perdiendo los nervios. Pues uno puede percibir que está leyendo lo que sea, no pasa nada, eso no tiene nada que ver. Pero de todas maneras, cuando lean, lean despacio, tranquilos, no se preocupen. Lean despacio y pronuncien bien, lean bien la palabra. Y pues se notan los nervios, porque eso no es sencillo tampoco. Así no lo estén viendo uno, eso no es sencillo. Los nervios le hacen unas malas jugadas, entonces tienen que seguir luchando contra eso porque en la vida profesional pues les toca ya ante directivos, ante profesionales, entonces para que vayan mejorando esa parte. Si hay que leer, pues léanlo, no hay ningún, pero como que uno cuando lee bien como que no perciben que uno está leyendo, ¿listo? Pero hay compañeros que es que se les nota que es que a veces no pueden ni leer la palabra correcta, entonces hay que mejorar la lectura. La otra es, por favor, hagan resúmenes. No importa, están empezando, no es que estén empezando, son 4 semestres, son 2 años, ¿listo? Entonces traten de hacer resúmenes. Hicieron la presentación, es una presentación suave, que es muy suave, que es agradable, la presentación fue muy suave, pero muy llena de caracteres totalmente. Y lo más chistoso es que leen todo, ¿sí? No, leen, por ejemplo, esa última que hizo, ¿quién fue el último que participó en implementación? ¿Fue David? ¿David? ¿O el último que fue Ronald? ¿Ronald está ahí? Ronald. Profe, pues sí fue el último en la exposición, pero no sé en cuál de las dos. ¿Del último grupo? Sí fui yo. Sí, el último, Ronald. Sí, señor. Sí, listo. Tú manejaste 2 títulos ahí, ya listo. El resto lo manejas por otro lado, ¿sí me entendés? Pero si nosotros vemos, hay unas diapositivas que es totalmente llenas. Es decir, la diapositiva es llena, es un copy-paste del libro allá. Y la otra es que lo leen todo. Y yo les vuelvo a repetir, cuando hay fechas, por favor, no lean fecha por fecha, sino lo que pasó al comienzo y lo que terminó y ya pare de contar. No hay ningún problema, ¿correcto? Hagan resúmenes. Es decir, pues cada uno tiene su forma de estudiar, compañeros, cada uno. Pero si a ti te tocó media página, 28 líneas, entonces la idea de esas 28 líneas es sacar un resumen de unas 5 o 6 líneas y las escribir, no pasa nada, las escribir y las puedes leer, ¿listo? O tú puedes dejar la diapositiva con las 28 líneas, no pasa nada, tú las puedes dejar, pero tú puedes decir, por ejemplo, cosas como esto, lo que esa diapositiva interpreté fue esto, run, 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 y ya, suavecito, ¿sí me entendés? Porque tú cuando comienzas a leer, entonces, pues número 1, estás leyendo. Número 2, no entendés nada de lo que estás leyendo, porque lo estás leyendo. En cambio, si tú lo has leído anteriormente, tú lo entiendes a través de darnos 6 líneas o 4 líneas. Con 4 líneas, 28 tú las resumen, pra. Entonces, es más bien una recomendación, un consejo, ¿vale? ¿Vale, estimados ingenieros? Porque hay que leerlo, no porque a la última hora me tocó a mí, entonces me toca tal parte, entonces ya le mando la diapositiva copy-paste y yo la leo. No, de eso no se trata. ¿Listo? Entonces, no estoy diciendo que lo hicieron, sino que de pronto se esforzaron en la presentación también y colocaron y bien, pero no hubo como un resumen. Lo leyó varias veces, entendió también porque uno puede leer las 28 páginas varias veces, las 28 líneas, y la entiende. Listo, no hay tampoco ningún problema. Pero entonces, yo creo que vamos a tener oportunidad de hacer otra exposición. Entonces, yo quiero que me hagan resúmenes. Y unas diapositivas, la suavidad muy bien, la suavidad sí porque es una letra suave, un color suavecito, pero sí resúmenes más concretos, ¿listo? No pasa nada. Ahora sí veamos la definitiva, ¿listo? Ingenieros. Vamos a ver. Entonces, los otros compañeros son los del último. Juan Pablo.
Juan Pablo. Sí, profe. María Paula. Señor, Sebastián Meneses. Presente. Ronald Farid. Sí, profe. Brandon. Sí, profe. Y Esteban Fabián. Sí, profe. Listo. Ah, vea, ya pudo comunicarse. Listo. Entonces, Juan Pablo, 4-6. Definitiva, ¿no? Yo la voy a subir después del 15 porque no han abierto la plataforma. Diego Fernando, 4-6. Carolina, 4-6. Juan Sebastián, 4-6. Evelyn, 4-6. María Paula, 4-6. Sebastián Meneses, 4-6. Dayana, 4-8. Pero yo le debía, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces le queda en 5. Y le quedo debiendo todavía, ¿no? Bueno, todavía le quedo debiendo. Claro que Brandon Rosero. Brandon, Sí, profe. 4-6. ¿Dónde estoy? Ahí sí. Daniel Felipe Uni, 4-6. Sí. Esteban Fabián, Sí, profe. 4-6. Y Ángel David, 4-6. Por favor, cualquiera, estoy socializando la nota. Si alguien considera que pronto está mal una nota, lo que sea, la arreglamos de una vez antes de que yo suba esto a la plataforma, porque después de que suba esto a la plataforma, sí, no, eso es un camello poder arreglar algo. Aquí, ahorita ya lo podemos arreglar sin ningún problema. ¿Están de acuerdo? ¿Consideran que hay que mejorar algo en la nota? Por favor, escucho. Yo creo que está bien. ¿Todos están de acuerdo? Por mí está bien, profe. Yo estoy de acuerdo. Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces voy a grabar ya la nota y volvamos aquí. Entonces, Esteban, Brandon, Dayana, Daniel, David, Ronald, Juan Sebastián, lo que pasa es que no se me presentan aquí más los otros nombrecitos. Les agradezco que hayamos compartido esta parte de la tarde y esa es la definitiva y dentro de 8 días arranca. Seguimos con análisis de requisitos, ¿listo? Que les vaya bien en los exámenes que les faltan, muchachos. ¿Listo? Vale, Listo, gracias, profe. profe. Bueno, juiciositos. Hasta luego. Bueno, que Hasta luego, profe. hasta luego, Carolina. Hasta luego todos. Juiciosos. No vayan a tomar. Gracias, Brandon. Un Hasta roncito. luego, Brandon. Gracias, Brandon. Gracias, María Paula. Chao, hasta luego. Juiciosos. Hasta Chao, luego, profe. David. Ok, Juan Sebastián, el hombre del rock. Bueno, chao.